Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la maestra Lupita, bienvenidos una vez más a este curso. Hoy aprenderemos cómo factorizar trinomios con coeficiente de 1. ¿Ok? Recordemos que el término trinomio significa 3. Entonces estamos hablando de expresiones que tengan 3 términos. Ahora, para poder factorizar esos trinomios es muy importante que estén en orden descendiente, es decir, poniendo del exponente más grande al más chico. Entonces, para eso les puse esta expresión aquí, 1x al cuadrado más bx más c. Todos nuestros trinomios tienen que estar expresados en ese orden para que nosotros los podamos factorizar. Si se fijan, es muy importante que el coeficiente sea 1. Ahora, en estos ejemplos que tengo aquí para trabajar, no tengo coeficiente de 1, simplemente tengo la x, pero recordemos que cuando no hay un número antes de esa letra, ya se entiende que es un 1. Entonces, tiene que estar siempre coeficiente de 1 y aquí en esta expresión mi b y c son números reales, ¿ok? En otras palabras, son números con los que sí puedo trabajar. Por ejemplo, aquí mi B es un 5, aquí mi C es un 6. Y siempre, como les recuerdo, en orden descendiente, donde mi exponente es a la segunda potencia, luego mi exponente a la primera potencia y después no tengo ninguna exponente, solamente mi constante. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar esto y de la manera en que lo vamos a hacer es la siguiente. Siempre para empezar a trabajarlos, tengan en cuenta que voy a abrir dos paréntesis. Recordemos el método que habíamos hecho en el video pasado del PIU, de primero, internos, exteriores y últimos, pues casi va a funcionar de la misma forma, nada más que un poquito como al revés. Entonces, si yo tengo aquí este trinomio, tengo que irlos quebrando, tengo que irlos separando. Entonces, es como preguntarme, ¿qué debo de poner aquí? ¿Qué debo de poner aquí para que cuando yo los multiplique me vuelvan a dar esa x al cuadrado? Entonces, ya sabemos que x por x es x al cuadrado, porque recordemos que si yo tengo esto, x por x, tengo un exponente de 1 invisible y mi regla de exponentes me dice que cuando mi base es la misma la paso y solamente sume los exponentes. Entonces x por x solo paso la x, 1 más 1 es 2. Entonces al momento de yo multiplicar x por x me da x al cuadrado, es por eso que aquí al momento de factorizarlo o de romperlo, voy a poner una x aquí y una x aquí. Ya sé que al momento de volverlo a juntar me va a volver a dar esto. Y es el propósito de todo lo que estoy haciendo, volverlo a juntar y que me vuelva a dar la expresión con la que inicié. Entonces veamos aquí. Ahora me pregunto yo, y esta es la clave, ¿qué dos números yo multiplico que cuando los multiplico me dan mi constante? O sea, el número al último. Pero cuando lo sumo, y esto que está aquí me dice qué es lo que voy a hacer, pero que cuando lo sumo me dan un positivo 5. ¿Ok? Nuevamente, ¿qué dos números yo multiplico? Que al momento de multiplicarlos me dan este 6, esta constante, pero cuando yo lo sumo me van a dar un positivo 5. Entonces piensen en todas las posibilidades, todos los factores de 6. 1 por 6 me da 6, pero cuando sumo 1 y 6 no me da 5. ¿Qué tal 3 por 2? 3 por 2 me da 6 y cuando sumo 3 más 2 me da 5. ¿Ok? Entonces, la forma que lo voy a poner, como estoy trabajando con puros positivos, voy a poner positivo, positivo, y siempre pongan el más grande primero. Entonces yo elegí los factores 3 y 2, entonces voy a poner aquí el 3 y aquí voy a poner el 2. Recordemos otra vez, 3 por 2 me da 6 y cuando sumo 3 más 2 me da 5, que son los números con los que estoy trabajando. Entonces mi respuesta es x más 3 y x más 2. Veamos este ejemplo aquí. Es prácticamente el mismo, solamente que ahora tengo un negativo 5x en lugar de un positivo 5x. Otra vez abro mis dos paréntesis. Esta es la más fácil de factorizar porque siempre va a ser x aquí y x acá. Ya les dije la razón del por qué se hace así, porque al momento de juntarlos se vuelve a hacer la x al cuadrado, pero siempre es lo más fácil. Una aquí y una acá. Es como que ya por inercia lo van a poner. Entonces, ahora me pregunto, ¿qué dos números yo multiplico que cuando los multiplico se hace 6, pero cuando los sumo necesito un menos 5? Y aquí es donde van a empezar a trabajar con negativos y positivos. Entonces, si yo multiplico, digamos, 3 por 2, ¿ok?
sí me dan 6, y cuando lo sumo 3 más 2, sí me dan 5, pero yo necesito un negativo 5. Entonces, ¿qué tal si multiplico negativo 3 por negativo 2? Entonces, negativo 3 por negativo 2 me va a dar, porque menos por menos da más, me va a dar un 6, y al momento de yo sumar estos negativos, recordemos que cuando sumo negativos simplemente sumo, son 5 y me llevo el signo, me da negativo 5. Empecemos nuevamente, voy a poner mis signos de negativo aquí y entonces uso mi 3 y mi 2. ¿Listo? Ahora pasamos a este último. Estoy trabajando, es prácticamente el mismo problema, nada más que ahora tengo un negativo 6. Ahora mi constante es negativo. Abro mis dos paréntesis. Ya de una vez pongo mis X y ahora me pregunto qué dos números multiplico que me den negativo 6, pero cuando los sume me dan 5. ¿Okay? En esta ocasión ya no puedo usar 3 por 2 porque si los pongo en negativo los dos no me dan negativo 6. Si pongo uno negativo y el otro no, sí me da negativo 6, pero al momento de sumarlos no me dan 5. Entonces pensemos en otros factores. ¿Qué tal 6 y 1? Entonces, si yo multiplico 6 por 1, me dan 6, pero ¿cómo lo haría yo para que me dé negativo 6? Uno de esos tiene que ser negativo. Recordemos que más por menos es menos. Entonces, si yo pongo al 6 negativo, menos 6 por 1, sí me va a dar menos 6, pero chequen esto, si yo pongo menos 6 más 1, me va a dar menos 5, y yo no quiero menos 5, yo quiero un positivo 5. Entonces ya sé que esos factores funcionan, pero los signos no están bien acomodados. Entonces vamos a reacomodarlos. ¿Qué tal si yo pongo positivo 6 por negativo 1? Más por menos da menos, y 6 por 1 son 6, funciona. ¿Y qué tal si ahora pongo 6 más negativo 1? Serían 5, funciona, perfecto. Entonces a esos son mis números que voy a usar. Voy a poner aquí menos 6, y voy a poner aquí mi, más 6 y mi menos 1. Y ahora ya sé que esos son los factores que funcionan para mi trinomio. No es necesario hacer la comprobación, pero si ustedes quisieran hacer la comprobación, simplemente van a usar el método de P y U, que es venir y hacer estos primero, X por X va a ser X al cuadrado, ¿verdad? Después los términos últimos, que va a ser X por menos 1, va a ser menos 1X. Después mis interiores, que va a ser 6 por X son 6X. Y después los últimos términos de aquí, que es 6 por menos 1 es menos 6. Y ustedes se dan cuenta que al hacer la combinación aquí, lo bajo igual, ya no lo puedo combinar con nada. Menos 1 más 6 es lo mismo que más 5X, y solamente bajo mi constante. Y chequen cómo me volvió a dar la misma expresión con la que empecé. Esa es una manera de comprobarlo. Si quieren ver si lo hicieron bien, no es necesario. Pero siempre es bueno hacerlo para que vean que están trabajando con los términos correctos. Bueno, espero que les haya servido el video. Nos vemos en el próximo.